Y ahora el título se llama ¿En qué consiste ser muy favorecido por Dios? Amén. Y vamos a abrir nuestras Biblias en Efesios 1, 3 y 6. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, vamos a ponernos de pie para leerlo. Dice así la palabra de Dios. ¿Ya lo tienen? Ok. Toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. Y el versículo 6 dice, de manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros, los que pertenecemos a su Hijo amado. El último versículo lo leímos de la NTV. Padre, gracias por tu amor y tu misericordia para con nosotros. Señor, gracias por tu bondad, por tu inmutabilidad, por quien tú eres, Señor. Gracias porque eres un Dios grande, bueno, eres un Dios de amor. Gracias, Papito Santo, porque eres un Dios de justicia. Papito Santo, bendice tu palabra, siémbrala, impártela en nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse. Muy bien, a los que nos gusta estudiar la palabra de Dios, queremos indagar, queremos profundizar. ¿Cómo es esto de que somos favorecidos de Dios? O muy favorecidos de Dios. Cuando el ángel se le aparece a María, le dice, salve, muy favorecido de Dios, saludos, muy favorecido de Dios. Entonces, hermanos, estas palabras, nosotros, ya sabemos de que no dice llena de gracia, sino que dice muy favorecida, porque así es como lo dice el lenguaje original, y nosotros estamos viendo qué puede significar esta palabra, muy favorecidos. La gracia de Dios está con nosotros. Dice la Biblia que en Cristo, en el amado, que le pertenecemos a Dios, Dios nos ha bendecido con toda riqueza espiritual, con su gracia, con su amor, porque le pertenecemos al Señor y estamos en Él. Entonces, en el fascinante mundo de Dios y su palabra eterna, las palabras tienen un significado siempre más profundo y a veces no se puede llegar a establecer bien si no vamos a ver el original, el griego, el arameo, el hebreo, para indagar más. En este caso, debemos de ver por qué es el favor de Dios hacia sus favorecidos. Y quiero decirle que para profundizar un poquito más rápido, vienen a mi mente que la palabra favorecido tiene una connotación bíblica muy atrayente y reveladora, porque yo veo que Dios favoreció a personas que siempre tenían una relación con Cristo, pero también tienen un significado directo y asociado con personas desvalidas y dependientes. Y esta es nuestra primera connotación. Al estudiar esta palabra favorecido, nosotros podemos ver de que la relación de a quien Dios le dio el favor fue a personas muy desvalidas y dependientes. Y estas son las personas favorecidas de Dios. Amén. Por ejemplo, los necesitados, y todos somos necesitados, ¿verdad?, de alcanzar el favor de Dios, la gracia. Pero vamos a ver algunos ejemplos entre los cuales tengo primero a Noé. Usted sabe que toda la raza humana estaba ahí, pero Noé alcanzó la gracia y su familia. Noé, Dios sabrá por qué lo hizo, pero Noé era también un hombre pecador, aunque era un hombre justo. Pero Dios le otorgó su favor a Noé. Dios quiso hacerlo, fue la decisión soberana de Dios, y a todos los demás se murieron, menos Noé y su familia. Parecía locura que Noé estuviera construyendo un arca y se burlaban de él, pero ya Dios estaba diciéndole, ya le había dicho, iba a establecer de nuevo todas las cosas. Y vea usted que no solo en el caso de Noé, veamos por ejemplo en el caso de Ruth, que halló el favor con vos. Esto refleja lo que sucede con nosotros y Cristo. Cuando usted lee este libro, usted se da cuenta de que está hablando de nuestra relación de nosotros, la esposa de Cristo, con Cristo. Amén. Jacob, Israel, halló la gracia delante de Dios. Bueno, también vemos al rey David.
Y por ejemplo Esteban, que fue un hombre tan lleno de la gracia de Dios, del poder de Dios, y pudo hacer grandes maravillas y señales milagrosas dentro del pueblo, alcanzó la gracia de Dios. Cuando Job oró, usted puede ver que halló el favor de Dios porque fue restaurado y fue devuelto a su estado de virtud. Dios le devolvió también todas las cosas. Le mencionamos a María, que encontró el favor de Dios, y los discípulos, todos ellos alcanzaron y vivieron con el favor de Dios. Todo esto es la iglesia, que alcanza el favor inmerecido de Dios, porque el Señor nos está diciendo hoy, hermanos, que vamos a ser muy favorecidos en este tiempo por el Todopoderoso. Amén. Pero quiero detenerme yo en el mejor ejemplo, en el más esperado, que es nuestro Señor Jesús. El mismo Dios creador del universo se humilló al máximo cuando vino a ser un bebé desvalido y dependiente. Ahí me hizo clic, ¿verdad? La palabra favor, porque Dios mostró su favor con Jesús. Acuérdense que Jesús siempre es hombre y siempre es Dios, para siempre, la unión hipostática. Pero en el caso de que ahí está haciendo un bebé que necesita del cuidado, de la ayuda de sus padres paternos, usted puede ver cómo ahí se ve más clara la relación. Entonces, por eso la primera connotación es desvalido y dependiente. Así era el niño Jesús. Debemos de entender que Dios está determinado a mostrar su favor sobre aquellas personas desvalidas y dependientes que son su iglesia, para que la iglesia afiance el conocimiento y para que el mundo sea bendito por medio de ella. Amén. Miren, hay algo que quiero decirles. Voy a hacer un paréntesis. Y estas son cosas que son difíciles de entender, pero Dios no tiene por qué mostrarnos su favor. Dios no está obligado. ¿Ok? Yo quiero leer Isaías 45:9, digo 8 en adelante, al 9, al 10. Y ahí Dios está diciendo, y yo no me lo voy a tomar mal, porque yo no estoy hablando mal de Dios, sino yo estoy diciendo cómo hace la comparación el profeta, que Dios no nos debe nada. Dice así la palabra de Dios: destilad, oh cielos, desde lo alto, y derramen justicia las nubes. Ábrese la tierra y dé fruto la salvación, y brote la justicia con ella. Yo, el Señor, todo lo he creado. Ay del que contiende con su hacedor, el tiesto entre los tiestos de tierra. Dirá el barro al alfarero: ¿qué haces? O tu obra dirá él no tiene manos. Hay de aquel que diga al padre: ¿qué engendras? O a la mujer: ¿qué das a luz? Entonces, hermano, podemos ver nosotros así, que nosotros nos miramos de una manera que no es la manera en que Dios mira en general la raza humana. Nosotros nos vemos muy dignos. Nuestro orgullo nos hace creer que somos muy gloriosos, ¿verdad? Nosotros nos miramos a nosotros mismos con una dignidad falsa. A nuestra propia vista nosotros somos muy importantes, pero para Dios nosotros somos unos tiestos. ¿Puede ver usted? Porque Isaías dice que los tiestos o el barro no pueden renegar con su hacedor. No pueden decirle al alfarero: mire, ¿y tú qué estás haciendo? O sea, nosotros no estamos en posición ni de pelearnos con Dios, ni de imponerle, ni de exigirle nada. Somos vasijas de barro que Él ha creado, ¿verdad? Y Dios no nos debe nada. Yo le quiero explicar así para que usted vaya entendiendo cómo tiene la gracia o el favor de Dios un significado más profundo. Nosotros no podemos demandarle nada a Dios. Entonces, cuando usted entiende esto, que es un tiesto, que es una vasija de barro que anda cargando pecado adentro, ya con Cristo anda cargando a Cristo adentro. ¿Ok? Dios nos circuncidó al pecado, nos hizo una transformación, nos cambió para siempre. Nosotros nos volvimos a ser las personas antiguas, somos personas nuevas. Sin embargo, seguimos siendo vasijas. Vamos a ser liberados del pecado totalmente hasta que este cuerpo muera, ¿verdad? Entonces, cuando usted entiende que Dios decidió
en la eternidad, cómo nos iba a derramar, a otorgar su gracia, aun cuando nosotros no lo merecíamos, cuando no nos deben nada, cuando nosotros somos unos tiestos. Entonces la gracia cobra sentido. Cobra sentido la bondad de Dios, que Él, no debiéndonos nada, mandó a morir a Cristo en la cruz por nosotros, para que Él nos pudiera redimir, para que pudiera limpiarnos. Amén. El decreto de condenación en Adán, la primera cabeza, digamos, representativa de la humanidad federal, es que Dios condenó a todos por el pecado de Adán, y traemos el pecado original. Pero en Cristo, el otro decreto de Dios es que para cuando usted cree en Cristo y cuando es ya justificado ante Dios frente a la santa ley de Dios por haber usted creído en Cristo, claro, por cierto que Dios tuvo que haberle dado de la fe, porque vosotros sin ni nada podéis hacer. Entonces cuando ya estamos justificados porque nos arrepentimos, porque tuvimos fe, porque creímos que de verdad Cristo fue a morir en nuestro lugar, a nosotros nos tocaba la condenación, nos tocaba morir ahí, sufrir, pero Cristo fue ya. Y cuando eso sucede y Dios nos dice: ahora tú estás justificado, yo te he aceptado. Entonces cuando esto sucede, quiero que veamos que eso fue algo que Dios quiso hacer. Nosotros, yo no sé, pero yo no andaba buscando a Dios. Ya les he dicho que yo nací de nuevo en una ambulancia, camino de México para acá, con unos heridos que traíamos, unos indocumentados de México para acá. Algo me cubrió y fue un momento, un instante, que yo dejé de ver mi mundo gris, triste, y ahí ocurrió algo maravilloso de un momento. Entonces, esto es el nuevo nacimiento. El viento sopla donde tú no sabes. Así es Dios cuando quiere bendecir o hacer algo. Usted sabe que no puede obligar al viento a hacer algo. Así son los que nacen de Dios, son engendrados de Dios. Entonces nosotros podemos ver que el corazón, la razón de por qué Dios quiso bendecirnos es que nos quiso ver bien, quiso amarnos a pesar de que somos tiestos. Él quiso bendecirnos simplemente porque así lo decidió Dios. Mire, este es un secreto oculto en la eternidad de Dios, en la voluntad de Dios, que nadie sabe en la tierra, ni los teólogos más, como decimos en Salvador, más yuca, no saben por qué Dios toma esas decisiones. Hay un texto que a mí me gusta mucho y quiero que ahora es la oportunidad de leerlo. Es Deuteronomio 29:29, donde habla de que Dios tiene secretos que no le cuenta a nadie, pero sí nos va a exigir y nos va a dar cuenta de lo que sí se nos ha dado. Busquemos Deuteronomio 29:29 y me dicen un amén cuando ya lo tengan. El Señor nuestro Dios tiene secretos que nadie conoce. No se nos pedirá cuenta de ellos. Sin embargo, nosotros y nuestros hijos somos responsables por siempre de todo lo que se nos ha revelado, a fin de que obedezcamos todas las condiciones de estas instrucciones. Entonces, hermanos, podemos ver nosotros que Dios tiene secretos. Nos preguntamos, si a esta persona le predicaron y nunca quiso al Señor, y resulta de que murió en pecado y lo mataron, y ¿cómo es eso? Sus papás eran cristianos. Hay misterios que nosotros no sabemos. El hijo de Antoine Lavin, yo he oído que es predicador, el hombre este que creó el satanismo en Estados Unidos. ¿Y cómo es que el papá no y a él sí? Eso nosotros no lo podemos saber. Ese es un misterio oculto en la voluntad de Dios, en la soberanía, hermanos. Pero lo que sí debemos de saber es que si usted ha recibido al Señor, si goza de ser favorecido de Dios, solo debe de estar muy agradecido, darle gracias. Mire, para que vayamos explicando qué quiere decir muy favorecido, quiero decirle un pequeño ejemplo. No sé si da el mejor, pero digamos que usted se saca la lotería, ¿verdad? Bueno, cualquiera se puede sacar la lotería, ¿verdad? Bueno, pero se la vuelve a sacar y se la saca una tercera vez. Usted fue favorecido la primera vez, pero si se la saca 3 veces, ya es muy favorecido. Ahora imagínense si se la saca 4 o 5 veces. Y esto es lo que quiero decir, es que cuando Dios otorga el favor inmerecido
a nosotros, sus hijos, que somos pecadores, ¿ok? Y vienen, nos restauran, nos aman. Ese favor, hermanos, es grande, porque nos sacamos la lotería, porque Dios todo el tiempo lo está haciendo. Nos vuelve a vestir con las vestiduras de Cristo. Usted de alguna manera se enojó con alguien, pecó, dijo algo indebido, hizo algo indebido, y Dios le vuelve a poner las vestiduras. El Espíritu Santo lo lleva al arrepentimiento de nuevo y está en una posición delante de Dios muy bendecido, hermanos. ¿Ok? Yo no soy de las personas que creo que una persona se va de la iglesia para siempre y no importó el Señor. Eso no cabe en mi mente. O es de verdad de Dios o nunca fue de Dios. En el caso de Judas podemos ver de que se condenó porque nunca fue de Dios. Entonces, pero tenemos nosotros que estar felices, contentos de que Dios nos... Hermanos, porque nosotros éramos desvalidos. Miren, nosotros teníamos que, para que Dios nos tocara, hay varias condiciones. Nosotros teníamos que haber sido pobres espiritualmente, muy pobres, sin nada de Dios. Tuvimos que haber sido ciegos, sin el colirio de Dios, sin la sabiduría, sin el conocimiento de Dios. Tuvimos que haber sido desventurados. Desventurado es un dolor grande que se sufre en la vida. ¿Ok? Teníamos que haber estado desnudos, no estar vestidos con la vestimenta de Cristo. Teníamos que haber sido desvalidos, dependientes. Y Dios dijo, ay, esta persona sí me necesita. Usted puede ver cuando alguien viene a la iglesia que apenas tiene necesidad. Usted ve que no va a durar, ve que rápido se va. Pero una persona que cree en ese proyecto de Dios para sí misma y que viene porque sabe que Dios le va a ayudar, esta persona sí va a dar fruto, va a permanecer acá. Cuando a veces nosotros evangelizamos y hablamos con personas, rápidamente podemos ver en qué andan. Rápidamente podemos ver que su corazón, su tesoro, anda en hacer negocios, anda en otra cosa. Pero cuando vemos que hay una persona que solo dice, miren, ayúdenme, yo necesito de verdad ayuda de Dios. Yo no merezco ser llamado hijo de Dios, yo no me atrevo a alzar los ojos al cielo porque yo soy muy malo. Y usted puede ver que cuando la persona es sincera y que sabe que está mal, entonces es más fácil que Dios la toque, que la alcance. Eso es lo que yo he visto. Yo he visto que Dios toca a personas que Él quiere, pero que están en esta condición. Amén. Entonces, hermanos, miren, debemos entender que Dios está determinado a soltar su favor cuando una persona está muy necesitada. Amén. Cuando estamos bien necesitados, aunque seamos tiestos, aunque seamos barro, entonces nosotros estamos muy necesitados. Aquí está la palabra en Lucas 1:28. Dice, si gusta la buscamos, bueno, yo lo voy a leer de la LBLA. Y entrando el ángel le dijo, salve muy favorecida, el Señor está contigo, bendita eres tú entre las mujeres. Entonces, hermanos, muy favorecido es una cosa a favorecido. Una persona que Dios no se va a quedar corto en otorgarle su amor, su gracia, cuantas veces sea necesaria para llenarlo de Dios, para salvarlo. Porque donde sobreabunda el pecado, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Amén. Entonces, cuando una persona es favorecida, es una persona bendita, bienaventurada, dichosa, 3 veces feliz, afortunada. Aunque no me gusta la palabra fortuna a mí, pero para dar a entender mejor. Aunque nosotros somos indignos de su bendición, somos dignos de los regalos y beneficios simplemente cuando Dios dice que lo somos. Amén. Y fíjese que aún nosotros, siendo lo que somos, siendo vasijas de barro, Dios se fija en el bien que nos hace, en la bendición que nos va a dar o que nos dio en Cristo. El estado de santidad es algo increíblemente bello, hermoso, precioso. Y aunque en la vasija de barro esté afectada por el pecado, Dios, que está en un estado de santidad, que Él no peca porque está en otra posición, en una posición espiritual, no tiene esto que nosotros tenemos del pecado original, siendo el dueño y Señor de las cosas, que no nos debe nada, Dios viene a habitar en nosotros. Amén.
quiero decir la definición del diccionario de favorecer o favorecido. Favorecer es proporcionar un beneficio o provecho a alguien o a algo. También es ayudar, apoyar a alguien, especialmente una autoridad a una persona, ¿verdad? Una autoridad con influencia a una persona. Es tratar a una persona mejor que a otra sin valorar sus méritos o lo que es justo. Yo he escuchado personas que dicen que Dios es injusto, que porque Dios le da a unos y a otros no, que eso es ser injusto. Se están peleando con el Señor, porque el Señor no es injusto si no le da la salvación a alguien, ¿ok? O si alguien no quiso. Pero parece a los ojos de los hombres que el Señor es injusto cuando con unos sí y con otros no. Muchas explicaciones son como que es que ellos no quieren. Claro, ya hemos visto en Romanos 8 que dice que no quieren, pero tampoco pueden, ¿verdad? Entonces, pero hermano, también otra definición dice que favorecer es hacer que una persona tenga buen aspecto o resulte atractivo. Entonces, esto es lo que pasa con Dios. Él nos proporciona un beneficio, el provecho, nos ayuda, nos apoya, Él que tiene autoridad, Él que tiene influencia, Él que tiene poder, ¿ok? Sin valorar nuestros méritos o lo que es justo. Yo he aprendido que cuando yo voy a orar a Dios, yo lo primero que le digo, yo no merezco nada, Señor. Pero si tú me quieres decir algo, dímelo. Ayer la niña estaba muy enferma. Se quejó horas de un dolor en el estómago y lloraba. Nosotros nos preocupamos porque nunca la habíamos visto así. Y la niña se revolcaba del dolor y ponía una cara y nosotros nos asustamos. Y dijimos, vamos al hospital. Pero yo dije, quiero preguntarle al Señor primero. Y el Señor me dijo, la niña no tiene nada. No tiene nada grave. Ese es algo que ya se le va a ir. Pero me dice mi esposa, la niña puede que tenga apendicitis. Bueno, pero vamos, o tenga dengue, o dengue hemorrágico, porque pasó revolcándose del dolor. Cuando fuimos a donde el médico, resulta que por la inflamación que tiene en la garganta, tenía inflamados los ganglios del estómago y eso era lo que le dolía. Le dieron medicamento y en un ratito estaba bien. Se cumplió la palabra. Pero yo me acuerdo que cuando yo, no sé usted, pero cuando yo voy a orar, yo no soy una persona que le voy a decir a Dios con exigencia algo. Yo he aprendido de que Dios no me debe nada. Y Dios me dio lo que me ha dado es porque Él quiso. Y yo no, Señor, yo no tengo que exigir nada, le dije yo. Yo soy tu hijo, pero yo con humildad te digo, si tú me quieres decir que tiene la niña, dime. Y rápido oí un pensamiento, pero un pensamiento que inunda todo el ser interior y se queda ahí. La niña no tiene nada grave, ya va a estar bien. Eso me dio mucha tranquilidad. Ya nos fuimos bastante tranquilos al hospital, aunque algo nerviosos porque ella nos tenía tensos de tanto llanto, y así fue. Entonces, favorecer es hacer que una persona tenga buen aspecto o resulte atractivo. Y eso es lo que hizo Cristo. Nos favoreció ante el Padre para hacer que nosotros tengamos buen aspecto y buen atractivo. Amén. Para que usted entienda mejor, a mí me gusta a veces hacer estas cosas y traigo aquí los sinónimos y los antónimos de favorecido. Por ejemplo, mire, los sinónimos. Favorecido es mejorado, agraciado, embellecido, hermoseado, rejuvenecido. Esos son los sinónimos de favorecido. Qué bonito, ¿verdad? Ahora veamos los antónimos. Aviejado, empeorado. No nos lleva así Dios, sino que Dios nos lleva a embellecernos. ¿Ok? Nos rejuvenece en el Señor, nos hermosea y nos mejora. Ahora veamos los sinónimos y antónimos de favorecer. Favorecer son ayudar, beneficiar, amparar, asistir, auxiliar, cooperar, patrocinar, fomentar, proteger, servir, socorrer. Esto es lo que hace el Señor con nosotros. Y veamos los antónimos: desamparar, perjudicar. ¿Se da cuenta? En conclusión,
Favorecido, en 2 palabras, es ayudar, apoyar. Dios nos ayuda y nos apoya siempre. Amén. Entonces, increíblemente, el bebé Jesús no podría sobrevivir a menos que su familia le ayudara a nutrirlo, ven, su padre, su madre. Y eso es lo que quiere decir también y es curioso porque el caso de María y José simboliza la protección, el cuidado, el ser alimentado por los pastores, ¿verdad? Por Dios también. Es como que tengamos un cordón umbilical unido a los pastores, que nos ayudan, que nos bendicen, unido a Dios, al cielo, y que nos alimenta. Por eso el Señor dijo, alimenta a mis ovejas. Entonces María llevó en su vientre a Jesús, al rabino, al Mesías, al sanador, al obrador de milagros y al libertador. Y nosotros llevamos en nuestro vientre espiritual siempre a Jesús. Pero esta vez está resucitado, hermano, con poder para ayudarnos a sobrevivir. Su padre y su madre le ayudaron a sobrevivir. Ahora Él nos ayuda a sobrevivir espiritualmente. Nos da vida, nos nutre. Y es nuestro Padre eterno, como dice Isaías 11. Amén. Entonces, hermanos, yo no sé si usted a esta altura ha aceptado esta verdad, ¿verdad? Que ocurre en su vida. Que cuando es favorecido de Dios, en sus pobrezas, en sus debilidades, en sus condiciones, Dios le fortalece, Dios le ayuda, ¿verdad? Ante su pecado, porque nosotros debemos de saber que el pecado original es, aunque lo ha quitado Dios, pero por alguna razón ha dejado algo ahí, ¿verdad? Porque tiene la carne. Ya les he dicho que el cerebro tiene corazón. Hay un lugar en el cerebro donde hay 40,000 neuronas y hay un sistema de circuitos que hoy se dice que es el que gobierna. La persona toma las decisiones 10 segundos antes de que la voluntad lo haya hecho. La naturaleza pecadora gobierna al ser, no su voluntad. Entonces, cuando una persona hace algo malo, por ejemplo, cuando mata y de repente le preguntan, es que yo no sé. No, yo no sé, no supo, fue su naturaleza pecadora. Pero cuando Dios está dentro del corazón, controla la naturaleza pecadora. La domina, el Espíritu Santo es más fuerte, mayor es el que está en vosotros y la aplasta, la quita de donde está y la persona ahora está apartada para Dios en santidad, le gusta lo de Dios. Su naturaleza ya no está predeterminada para hacer el mal como antes, sino que su naturaleza está predeterminada para hacer el bien, porque Dios le hizo nacer de nuevo milagrosamente y simplemente ahora a usted le gusta lo bueno, lo de Dios. Si con la otra naturaleza le gustaba lo malo, con esta naturaleza ahora le gusta lo bueno, le atrae lo bueno de Dios y detesta lo malo. Amén. Ahora queremos leer ahora Romanos 5:20. Este versículo es un versículo que tiene que estar en nuestro corazón siempre, en nuestra mente. Romanos 5:20. Yo la voy a leer en la Biblia CST. Uso la Biblia conforme yo lo veo que está más sencillo. Aunque nuestra primera versión es la Reina Valera, ¿verdad? Y dice así la palabra de Dios. En lo que atañe a la ley, esta intervino para que aumentara la transgresión, pero allí donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Esta parte, hermana, es escandalosa para muchas personas, pero quiero decirle que la gracia de Dios es para siempre. No tiene tiempo de duración. La gracia de Dios es ilimitada porque Dios no limita al Espíritu Santo. Vamos a buscar Juan 3:34 y usted va a ver que Dios no le pone límites al Espíritu Santo cuando lo entrega a una persona. Amén. Juan 3:34. Y lo voy a leer en la NTV. Dice así la palabra de Dios: pues Él es enviado por Dios y habla las palabras de Dios, porque Dios le da el Espíritu sin límites. Dios no le pone medida. Dios, cuando le da el Espíritu a una persona, el Espíritu Santo de Dios, no le está poniendo límites. Al contrario, el Espíritu Santo dice que tiene una función que indaga dentro
y él ora según como conviene a Dios. Quiere decir de que si usted, como le dije el domingo pasado, si el Espíritu Santo ve que la persona tiene orgullo, le dice: Señor, nuestro hijo ya está orgulloso de nuevo, es hora que lo bajemos de ese orgullo. Y Dios va a hacer algo. ¿Y qué es lo que le conviene? Digamos que en una conversación, el Espíritu Santo le dice: ponle un accidente. No le va a pasar mucho, pero solo es el susto, pero tenemos que bajarlo porque está poniendo orgulloso. Y entonces le pasa el accidente a la persona. Todo lo que nos pasa, el Espíritu Santo es lo mejor que está haciendo por nosotros. Y así Él va a ir a orar. Así va a depender de ti. Así va a creer que ya no es Él el chulo, el bonito. Así va a entender que nosotros somos todo. ¿Ok? Y todo es para glorificar al Hijo, a Jesús. Amén. Entonces, hermanos, el llamado que Dios nos dio es un llamado efectivo. Dios hizo que fuese efectivo, eficaz, y es irresistible, también irrevocable. Cuando Dios llama a una persona, la persona no puede resistir su llamado. Veamos, por ejemplo, el caso de Pablo. No pudo resistir el llamado cuando Dios lo llamó. En otras palabras, hermanos, cuando Dios dice: este será mi hijo, simplemente lo será, porque la palabra de Dios es infalible. Y todo, o sea, no hay persona en la tierra que se pueda resistir a las santas palabras de Dios, ¿verdad? Cuando Dios le dice a una persona, lo llama eficazmente, la persona inmediatamente queda conscripta a la causa de Dios, ¿verdad? Y siempre con la libertad que le da el Espíritu. Vamos a leer Romanos 11:29. Romanos 11:29 dice así: pues los dones de Dios y su llamado son irrevocables. ¿Ok? Yo ahora lo voy a leer en otra versión, en la TLA, que es bien sencilla. Dios nos da vida de las personas que ha elegido. Entonces vamos viendo, hermanos, que Dios nos va aumentando nuestra confianza en quién es Él, que nos otorga el favor inmerecido, y ese misterio de Dios es algo que Él quiso hacer. Es su decisión, es la expiación de Cristo en la cruz y la soberana regeneración que quiso hacer el Espíritu Santo en nosotros. Pero también María reconoce su necesidad espiritual delante del ángel. Y esta es otra peculiaridad de los hijos de Dios, de tener el favor de Dios. Una persona, yo no sé cómo le pasa a usted, pero yo simplemente me pongo a llorar como un niño. Pero no soy yo, es el Espíritu. Yo me doy cuenta que el Espíritu está haciendo algo. Y cuando yo tengo la necesidad de Dios, agarro la guitarra, voy a orar, pero el Espíritu ya está trabajando él solo. Y es algo como que un abismo clama a otro abismo de la necesidad del Señor. Entonces la Biblia dice en Mateo 5:3 que Dios bendice a los que son pobres de espíritu, o sea, bienaventurados los pobres de espíritu. Los que se dan cuenta de la necesidad que tienen de Dios, porque el cielo les pertenece. Y yo le digo esto porque no sé cómo será en los otros casos, pero hay una necesidad increíble de estar con Dios. Es una aprehensión. Y uno no tiene tranquilidad hasta que estuvo con Dios. En ese momento salen balbuceos del Espíritu, salen una forma de hablar que usted no la va a entender, porque el Espíritu está hablando. A veces yo le digo, yo me pregunto, ¿qué le estará diciendo el Espíritu Santo a Dios? ¿Qué le estará diciendo? Pero yo sé que lo que le está diciendo es lo mejor para mí. Cuando usted vaya a orar, cuando el Espíritu Santo esté hablando por usted, y usted se lo esté gimiendo o llore, y si en la necesidad, el Espíritu Santo le está hablando a Dios y le está diciendo algo acerca de usted. Amén. Entonces, hermanos, qué alegría es ver que esto lo hizo Dios. No depende de nuestro esfuerzo, aunque hay que hacerlo todo, ¿verdad? Ora et labora, dijeron por ahí, ora y trabaja, o sea, no descansa. Pero esta parte es algo tan grande y tan milagroso de Dios, que nos haya dado el Espíritu Santo para que Él esté haciendo cosas en nosotros, para que esté hablando con Dios por nosotros.
Y esto no implica que usted ya no tiene responsabilidad moral con Dios, ni que ya no tiene que mejorar, ni que ya no tiene que esforzarse. Yo no estoy diciendo que ya no haga eso, sino estoy hablando del favor de cuando Dios lo da, cómo Dios hace. A veces la persona está en un estado de debilidad que ya por la carne no le importa orar, es débil. Por la carne mejor se va a hacer otra cosa, pero el Espíritu interviene, intercede. Amén. Cuando la palabra nos ha sido dada, cuando nos ha sido impartida, la palabra nos transforma, nos da sabiduría de arriba. Entonces, hermanos, nosotros sabemos que el consejo de Dios es lo mejor y nos sentimos orgullosos de Dios. Esta es una profecía que Dios dijo en Isaías 45, 24, 25. Lo vamos a buscar. Yo lo voy a leer de una Biblia que está más sencillo, porque está bien clarito que todo esto es para que usted no se sienta orgulloso de usted mismo, sino que se sienta orgulloso de Dios. Dice así en A Dios habla hoy, dice versículo 24, y dirán, solamente en el Señor está la victoria y el poder. Todos los que me odian quedarán en ridículo. Gracias a mí, todo el pueblo de Israel saldrá triunfante y estará orgulloso de mí. Yo quiero decirle sinceramente, yo de mí no me siento nada orgulloso, pero de Dios sí me siento orgulloso. En mis debilidades me doy cuenta que cada vez yo me siento más orgulloso de Dios, en quien Dios es, en lo que Dios hace, en su poder. Porque poner la vista en la carne es fracasar, pero poner la vista en Dios es triunfar. Amén. Entonces, hermano, cuando está esta condición de haber nacido de nuevo por el Espíritu Santo, entonces Él produce la fe salvadora para que usted persevere hasta el fin. Usted puede andar por valle de sombra de muerte. Usted puede pasar escasez. Usted puede pasar guerras, persecuciones, angustias. Pero si han recibido del Señor el favor de Dios, usted va a ser fiel hasta el fin, si es que lo ha recibido, si no, no, ¿verdad? Y para eso, para tenerlo más afianzado, vamos a buscar Hebreos 3, 14, porque este es el último versículo que vamos a leer, y ahí lo dice. Este versículo es uno de mis favoritos, bueno, casi todos, pero este versículo yo lo ando todo el tiempo en mi corazón y mi mente. Dice así Hebreos 3:14, pues si somos fieles hasta el fin, confiando en Dios con la misma firmeza que teníamos al principio, cuando creímos en Él, entonces tendremos parte en todo lo que le pertenece a Cristo. Hermanos, para examinarnos si estamos en Cristo, yo quiero preguntarle si usted es fiel ahora, como lo fue al principio, o si será fiel hasta el fin. En otras palabras, ¿está usted confiando en Dios con la misma firmeza que tuvo al principio cuando fue salvo? Cuando aceptó al Señor, cuando lo recibió, cuando dijo con su boca, yo recibo a Cristo, yo lo amo, yo lo necesito, yo quiero que esté conmigo, yo quiero que me salve. Y empezó a un caminar con el Señor de esperanza, de fe. Quiero preguntarle, en la fe, en la confianza, ¿está usted confiando? Porque yo le voy a decir que a pesar de cualquier prueba, y lo digo para la gloria de Dios porque no es para jactarme, pero yo puedo ver que mi confianza no ha menguado. Yo puedo ver que está haciendo la misma, incluso en unas áreas que yo no conocía, ha aumentado porque no las conocía. Entonces, este versículo, hermano, le tiene que decir a usted, estás confiando. Por eso es que hay una canción que dice, estoy confiando en ti, Señor. Hermano, hermana, si somos fieles al Señor hasta el fin, oiga bien, si perseveramos en la fe, si seguimos confiando en Dios, en Jesús, en el Espíritu Santo, con la misma firmeza que teníamos al principio, cuando creímos en Él, entonces somos de Él, entonces tendremos parte en todo lo que le pertenece a Cristo. Amén. Esta palabra yo la digo y yo mismo siento como tiene un efecto. Usted sabe que cuando usted dice la palabra de Dios, lo primero que ocurre es una limpieza. ¿Ok? No es que esté sucio, pero la palabra de Dios hace cosas poderosas, hermanos.
Hermanos, los favorecidos de Dios somos aquellas personas muy necesitadas, dependientes. Reconocemos nuestra necesidad espiritual, que sin Dios no somos nada, sin Cristo no somos nada, hermanos. Sin el favor, sin el amor de Dios no somos nada. Y Dios quiso otorgarnos su apoyo, su ayuda incondicional, porque Él lo decidió, porque Él quiso, porque Él, por eso le dice en Juan 1 que los cuales no son engendrados ni de varón ni de carne, sino de Dios. Cuando Dios nos dio su favor, no nos lo va a quitar. Cuando Dios nos dio su favor, es para que perseveremos, es para que sigamos siendo fieles, no es para que volvamos atrás. Nosotros no somos de los que volvemos atrás, dice el apóstol. Nosotros somos de los que estamos ahí, pendientes del Señor, en la fe, en la palabra, en la obra. Amén. En el trabajo para el Señor, porque a Dios le toca levantarnos. Va a haber un tiempo en que Dios va a decir, miren, hijos, ustedes ya fueron fieles en lo poco, ahora vénganse, les voy a poner en lo más. Ahora yo cualquier cosa y no sé por qué me he puesto de ejemplo varias veces, quizás así me dio el Espíritu, pero que es un ejemplo que me está pasando a mí. Cuando yo digo, quiero salir de esa situación rápido para no ser novato, para pasar a la otra gloria, porque yo quiero que Dios me bendiga más. Yo quiero que Dios me traiga a la siguiente etapa de mi vida o del ministerio. Quiero ir más arriba y quiero arreglar cualquier cosa de la iglesia, cualquier cosa para no estar en eso, para que Dios me ponga allá más arriba. No quiero seguir en las mismas. Amén. Nos hemos estado preparando para que Dios nos dé crecimiento. Y cuando parece que estamos preparándonos, los hermanos se enferman y pasa algo, pero eso es temporal. Dios va a hacer lo que va a hacer en su momento, hermanos. La fe está firme en que Dios está con nosotros y nos lleva lejos y nos lleva arriba. Amén. Vamos a orar entonces, hermanos. Cierra sus ojos. Y vamos a orar en primera persona. Señor, yo no tengo duda de que tú lo has hecho todo. Yo no tengo nada de qué enorgullecerme de mí, pero de ti sí, Señor. Porque en mí yo encuentro que no soy nada. No hay nada bueno excepto tú, Señor. Estoy consciente de tu favor y que soy muy favorecido. Sé que nunca cambiarás, porque tú no cambias. Venciste la resistencia de mi carne pecaminosa y me has hecho santo en Cristo, apartado para tu gloria. No merezco ser llamado tu hijo, pero lo soy. No me atrevo a alzar mis ojos al cielo, sin embargo tu Espíritu me hace hacerlo. Señor, yo soy pobre y pecador. No te puedo exigir nada ni merezco nada, sin embargo cuando me humillo ante ti, tú me hablas, me respondes, me contestas, me otorgas tu favor. Me dices que me amas y que todo estará bien. Las pruebas las vamos a superar. Los tiempos están en tus manos, todos nuestros tiempos. Señor, tu amor es grande con nosotros. Y podemos ver todo el día, cada día que pasa, que efectivamente sí, la gracia de Dios, el favor que no merecemos, está ahí con nosotros. Nos ha dado la fe. Nos ha dado amar a tu Hijo, Señor. Nos ha hecho atesorarlo. Nos ha hecho prevalecer en las cosas de Dios, permanecer en ti, esperar en ti, apartarnos del mal. Señor, cuando vemos al invisible de esta manera, no cabe duda que está ahí obrando, trabajando para nosotros. Señor, tú eres nuestro amigo, tú eres nuestro dueño, tú eres nuestro Padre, Señor. Tú nos adoptaste. Y esto es algo grande. Es algo que vamos a estar agradecidos por siempre, Señor. Cuando estemos en el cielo y volvamos a ver atrás, y nos vamos a reír de todas las cosas de la tierra que pasaron o que nos afligían, porque siempre habrá sido más grande tu favor, tu gracia. Por eso te vamos a tirar las coronas a los pies, porque tú lo hiciste, porque tú pones el querer como el hacer en nosotros por tu buena voluntad, Señor. Tú lo eres todo, Señor.
Nosotros sí te debemos todo. Te debemos estar en el Espíritu, te debemos todo, Señor. Así que, Papito Santo, pero tú dijiste que nosotros somos tus benditos, los benditos de mi Padre, porque tú dijiste y tú lo quisiste así, Señor. Así te plació. Y por eso, Señor, tú quisiste darnos la fe en Cristo, la salvación y todo lo que nos has dado, que nos haces cuidarla y nos regañas, nos reprendes, nos exhortas, para que nosotros ante esos regaños seamos perseverados por ti. Gracias, Padre Santo. Gracias, Papito. En el nombre de Jesús te damos las gracias por tu gran amor. Gracias, Señor, por tu favor inmerecido. Dígale, Señor, gracias por tu favor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien.